Hola a todas y todas, bienvenidos a su podcast favorito, Frecuencia Quiropráctica. Yo soy Kevin Yo soy Isaac, y este es un espacio para hablar de quiropráctica. por quiroprácticos. El tema de hoy es el sistema nervioso. Es un tema bastante interesante, bastante controvertido, peculiar, un poco difícil de explicar porque las personas no entienden mucho los tecnicismos y el sistema nervioso definitivamente es una obra maestra que hay que explicar de una manera muy detallada y determinar las funciones que tiene sobre el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, primero vamos a partir sobre una breve explicación de lo que es el sistema nervioso. ¿Qué es el sistema nervioso, Isaac? Bueno, el sistema nervioso está conformado por el cerebro, médula espinal y nervios que salen a través de la columna vertebral, pues para inervar los órganos o los músculos y darles esa función tanto innata como educada. Claro, porque en el cerebro se encuentra en la parte más externa lo que son los cuerpos de las células, Ujú. toda la materia gris en la corteza, este, y se divide como que por áreas, ¿no? Y de acuerdo a áreas controlan ciertas funciones específicas del cuerpo que todas se unen hacen una anastomosis central para bajar a través de la De médula la médula espinal, espinal. ¿no? Sí, es una carretera de comunicación, ¿no? Tanto hacia arriba, hacia abajo y viceversa. Pero, pues, Kevin, tú dame un ejemplo acerca de las funciones innatas y una de las funciones educadas que puede hacer el sistema nervioso de nuestro cuerpo. Claro, bueno, entonces vamos a partir de esto, ¿no? La corteza está dividida por áreas, el cerebro tiene diferentes áreas para controlar diferentes funciones del cuerpo. Una de ellas se me viene a la mente el metabolismo. Ujú, El metabolismo genera una producción de ácido clorhídrico en el estómago, pero esta inteligencia educada va a ser la que nos va a permitir ingresar el alimento a nuestra boca porque coordinamos el movimiento y va a ser la inteligencia innata del cuerpo la que haga que el metabolismo se lleve a cabo. Y no solo en el metabolismo, sino también en la regeneración de las células del estómago para reparar las células que se están hasta cierto punto quemando por los ácidos ujú. propios del estómago, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, Entonces, ahí vemos esa función innata de regeneración que tiene el sistema nervioso. Por eso nos crece el cabello y por eso nos crecen las uñas, ¿sabes? Es un claro ejemplo de esta inteligencia innata que está dentro de nosotros y que circula en el cuerpo gracias al sistema nervioso, o al menos eso es lo que creemos, porque me gustaría dejar en claro que todos los conocimientos previos desde la teoría del Big Bang ujú, sí, son parte de la inteligencia educada o del cerebro educado. Y el cerebro educado, pues se ha visto, tiende a ser imperfecto. Por sí, eso es muy importante que las personas confiemos en la habilidad que tiene el cuerpo para poder recuperarse, para poder sentirse mejor. Hace rato yo como que me sentí un poquito cansado. Ahorita pues me siento muy bien hablando de quiropráctica, pero pues fue porque me ajustaste, ¿no? Y ahí vemos sí, como ese cambio, esa sensación que tienes en la espalda de sentirla menos pesada. sí, que pues muchos pacientes lo deciden de mi espalda está muy rígida o muy tensa. Claro, Y se entonces, puede deber a movimientos educados, ¿no? sí, Por entonces, ejemplo, describe algún movimiento educado por las que las personas les pueda doler el cuerpo y acudan. bueno, un movimiento sería usar inadecuadamente tu celular en una flexión excesiva, entonces comprometes a la zona del cuello, pues para que se lesione mucho más rápido. Esa es una función, pues, educada, pero, Sí, por pues, mala. ejemplo, exacto, si ya te dije no cruces la pierna a pesar de que te veas galante, La cruzamos. porque te lastimas la pelvis, lo sigues haciendo. Ese comportamiento y ese movimiento es un movimiento completamente educado. Y se siente bien. No, no es No, no se cierto. siente Claro bien. que no. Todo eso, todos esos movimientos perjudica a tu salud.
Entonces, no hay que hacer eso. Claro, y hablando de movimiento, es muy importante cómo se mueve este sistema nervioso a través de la columna vertebral, ¿no? Ujú. Ya lo mencionamos, una carretera que comienza desde que sale la médula oblonga, O bulbo raquídeo. o bulbo raquídeo, bueno, la parte inferior, ¿no? Sí. Por lo que es el foramen magno del occipital. Hagan de cuenta, gente, hasta arriba estamos en lo que es la nuca, tiene una como cuerdita que sale y que llega hasta el coxis, hasta las nachas. Sí, Por así sí, decirlo, para que nos puedan explicar de dónde a dónde va. Es el mismo trayecto que la columna, ¿no? sí. Por Pero, eso por es muy ejemplo, importante cuidarla. ajá, la columna se mueve, la médula también. Sí, 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 la médula espinal, aunque pues muchas personas no lo saben, no solamente la columna vertebral pues protege a la médula, sino la médula igual contiene capas que las protege y hay ciertos ligamentos que están suspendidos o unidos a la médula espinal, pues para que esa médula espinal no se mueva o no llegue a lastimarse. Claro, estos ligamentos de los que hablas son muy importantes. Se llaman ligamentos dentados y están presentes o insertados en el occipital, en la C2, en la segunda vértebra cervical, en C5 y de ahí cae hasta S1, el sacro. Entonces, está acompañada de esa protección. Por eso es muy importante que si tú tienes un problema en sacro, occipital, C5 o axis, que es el eje, puedes empezar a tener problemas neurológicos muy fuertes, severos, ya sea una radiculopatía, porque a consecuencia de que esté lastimado el sacro, las lumbares pueden sufrir bastante, Sí, ¿no? sí. Lo que sucede arriba puede suceder abajo. Como es arriba. Es abajo. Exacto, la Ent- escala de Lovett nos los dice. Sí, y bueno, no solamente esas capas que están en la médula espinal y esos ligamentos que están sosteniendo, sino pues igual está suspendido entre un líquido que anda circulando pues a través de la columna vertebral, que es el líquido cefalorraquídeo. Sí, este líquido pasa entre una de las capas, es el espacio Adenoideo, subaracnoideo, y por algo que se llama conducto Mario. ependimario, está en el centro de la médula y es gracias al movimiento de la columna, como caminamos, algo parecido como retorna la sangre, ¿no? Por Sí, los pasos. Asimismo, el líquido cefalorraquídeo circula por todo eso, sube a los ventrículos en el cerebro, a estos tinacos de agua que sí, tienen, y de ahí pues se esparce a toda lo que es la materia para cefálica drenarlo, ¿no? para nutrir justamente, llevar especialmente proteínas. Sí, pero ¿sabes igual de dónde nace todo esto? De los plexos coroideos. Ah, ok, sí. Sí. Entonces, no hay que olvidar eso. Entonces, pues, Es propio del cerebro. propio del cerebro. Imagínate, el cerebro tiene sus células para que lo nutran, produzcan Ajá. algo que lo nutra. Entonces, Inteligencia innata. todo esto lo que estamos abarcando y le estamos explicando es gracias a esa inteligencia que tú acabas de mencionar, ¿no? Y que Eh, siempre está presente en nosotros, aunque no, pues físicamente no lo sintamos, ¿no? Pero, pues como ya habíamos mencionado, entonces ese líquido o sí, o sea, líquido cefalorraquídeo, pues ayuda a mantener, pues la médula, ¿no? Que no choque con la columna vertebral. Aparte sobre esos ligamentos que está adherido. el Entonces la ligamento nutrición, amarillo ajá. principalmente que se encuentra dentro del espacio. Entonces es como un lubricante, ¿no? Para la médula espinal, por así decirlo. Sí, entre comillas. Y pues exacto, es un tejido altamente especializado, ya lo mencionábamos, controla todos los órganos del cuerpo y van comandados a una voz, la voz del sistema nervioso. Poníamos el ejemplo de la carretera y es que el sistema nervioso funciona bajo la demanda y la oferta, ¿no? Ujú. El cuerpo o la materia demanda ciertos estímulos porque están captando los del medio ambiente, como el calor, la comezón, El el cambio de frío, temperatura, ajá, que esté frío, no sé, el la dolor. información visual, auditiva, todo lo que
todo lo que procede del todo lo medio que externo. estás sintiendo en este momento, tu cerebro lo está procesando y está generando una respuesta, que en este caso, por ejemplo, tú que nos escuchas hablar, es que nos puedas entender, Ujú. saber las palabras, no sé, ese proceso Articularlas. se lleva a cabo por la inteligencia innata, el cerebro innato que tiene el cuerpo, y no somos como tan conscientes, por eso hay que aprender a apreciar las funciones del cuerpo y el poder de sanación que tiene. Ujú. No hay que olvidar que justamente si los medicamentos cambian alguna parte de las funciones de cómo funciona tu cuerpo, es porque también están alterando hasta cierto punto el sistema nervioso, y es de lo que hablábamos en el podcast pasado de la subluxación Las vertebral. subluxaciones vertebrales. Generaba, al generar una alteración, A través de la columna generaba una mal exacto, información, ¿no? sí, una subluxación vertebral. Pero bueno, a ver, ahorita me gustaría que pudieras explicar un poquito de la forma en la que funciona el sistema nervioso a través de las aferencias y eferencias, estímulos y respuestas. Ah, ok. Pues, pues, bueno, estamos comandados por vías sensitivas y estímulos motores, ¿no? O sea, movimientos que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, todo lo del exterior, ya habías comentado tú, ¿no? El frío, el calor, el dolor, todo eso viaja a través de tu sistema nervioso o, por así decirlo, o viaja a través del cerebro, el cerebro lo codifica y lo transforma en una información. Voy a poner un claro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, estamos en la estufa y encendemos el fuego y ¿qué pasa si acercamos nuestra mano? ¡Ay, me quemo! Involuntariamente tú vas a quitar la mano, ¿no? Porque Sí, eso es algo, pues, es un estímulo externo que te está diciendo, oye, quita tu mano, porque te vas a quemar. eso lo procesó el cerebro. Y esa Exacto. respuesta, Por una respuesta externa. un Entonces, estímulo un externo, estímulo externo. Entonces, ese estímulo genera una externo, respuesta pues está interna. interna. Es de lo que hablábamos justamente, y la forma en la que funciona la inteligencia innata en el cuerpo. Genera fuerzas internas para contrarrestar las externas. Ahí está una clara definición. Sí. Entonces, así es como funciona tu sistema nervioso. Y pues todo el tiempo está funcionando, quieras o no, pues todo el tiempo funciona. Ahora, imagina que tú tienes un problema en ese sistema nervioso. Ujú. Ya hablamos que es muy importante el sistema nervioso y que está relacionado con lo que es la columna vertebral, ¿no? La nutrición del cerebro El también, movimiento para... gracias al movimiento de la columna. Ahora, ¿qué pasa cuando las personas presentan subluxaciones vertebrales? No toda subluxación vertebral es una fijación dentro de la columna, pero todas las subluxaciones sí son una fijación. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más rígida esté tu espalda, más tieso te sientas, independientemente de que sean los músculos. La columna va a estar igual porque los músculos son un reflejo de qué tanto se han estado esforzando por cuidar esta columna, y a su vez la columna a los nervios. Entonces, La adaptación que hace, ¿no? Pues exacto. para Eh, proteger. el, el punto es que si tu columna está rígida, desde ahí puedes empezar a tener problemas en la forma en la que se está nutriendo tu propio cerebro. Imagínate qué tanto se limita la capacidad de expresión de vida, porque el Ujú. movimiento entre el sacro y el occipital ya no va a ser el mismo si está, Restringido si o tienes una una subluxación. malversación. Ahora adhiérele una estimulación sobre los tractos que se encuentran en la médula al irritarse por moverse o cambiar la tensión en estos ligamentos dentados. Sí, no, o sea, es una tensión pues muy excesiva. Es Aunque tú, demasiado estrés neurológico. ujú, y tal vez no lo podemos sentir, pero pues El cuerpo se va a dentro, adaptar a ello, exacto, el cuerpo se va a pero adaptar. tarde Pero o temprano pues recae, ¿no? nos va a cobrar la Nos va a cobrar. factura. El Sí, interés tiene pies. pues sí. Yo había leído acerca que la nutrición depende del movimiento de tu columna vertebral. Entonces, siempre hay que tener, eh, bueno, no hay que estresar tanto la columna para igual no causar problemas de salud. Es que por eso es importante que las personas acudan a los quiroprácticos, porque es lo que te decía, piensan las personas que tronamos la espalda, pero en realidad lo que estamos cuidando
es este sistema nervioso y la capacidad que tiene para que funcione bien el cuerpo. Y a través del cuidado, pues de la columna vertebral. Exacto. No es que toquemos al Al sistema sistema nervioso. nervioso, a la médula, los nervios, curemos las hernias, ¿no? Eso lo hacen los médicos. Son cirujanos excelentemente preparados para hacer Y ese calificados. trabajo. Exacto. Y nosotros estamos capacitados para la localización, el análisis y la corrección de las subluxaciones vertebrales. Un gancho al hígado seguido de un uppercut y después uno de izquierda. Una combinación mortal que va a hacer que tu cuerpo funcione mejor. Si ya comes bien, si ya haces ejercicio, si tomas agua, ¿qué estás esperando para ir al quiropráctico? Pues sí, de hecho, ya. Pues bueno, y ahora, ¿cómo es que podemos relacionar todo este sistema nervioso con el cuidado de la columna? Por ejemplo, las personas, ya habías mencionado, tronamos la espalda, que cruja hasta que se sienta uno liviano. Pero realmente esa no es la función del quiropráctico, sino es liberar esa interferencia nerviosa que está ocasionando esa vértebra, que ya habíamos mencionado que trabajamos sobre el sistema nervioso a través de la columna vertebral, por medio de los ajustes quiroprácticos. No son manipulaciones, no es huesería, no son masajes, nada de eso. Debemos entender primero que es muy diferente una manipulación que un ajuste Y sobre quiropráctico. todo a la hora de contemplar qué tan estresado o no neurológicamente te encuentras. Sí, así es. Pero, pues ya sabemos, o bueno, ahorita que nos están escuchando, pues ya tienen la noción de qué es el sistema nervioso, cómo funciona y cómo puede tener esa capacidad de sanación por sí sola, ¿no? Las funciones innatas que ya habías mencionado, Kevin, y las funciones o las inteligencias educadas. Pero, pues ya para culminar este podcast, que gracias a todos los que nos escuchan diariamente, la verdad les agradecemos bastante por tomarse su tiempo al escuchar este maravilloso podcast, esta información que les dejamos a ustedes de todo corazón, pues para que ustedes estén informados, ¿no? De cómo funciona la quiropráctica y cómo puede mejorar tu salud a través de un buen cuidado de la columna vertebral. Sí, recuerda que tu sistema nervioso controla todas las funciones de tu cuerpo. Todo. Exacto. Y si tu columna vertebral se encuentra subluxada, esta función en el cuerpo va a verse limitada. Por lo tanto, yo te recomiendo visitar a un quiropráctico lo antes posible. Recuerda que el poder que crea el cuerpo cura el cuerpo y es más fácil conservar la salud que curar la enfermedad. Entonces, definitivamente la quiropráctica, a pesar de que fue inventada en el siglo pasado, hace 2 siglos, perdón, finales del siglo XIX. Entonces, vamos a hacerlo. Ve con un quiropráctico, ajusta tu columna vertebral y vive esta experiencia al máximo. Nos despedimos, no sin antes recordarles que pueden seguirnos en TikTok, ahí también subimos información pues relevante, información muy importante para saber cómo es que tu cuerpo funciona y cómo es que el cuidado quiropráctico puede ayudar a funcionar mucho mejor, ¿no? Y si todavía no te convences de instalar TikTok, también publicamos nuestros videos en Instagram. En ambos nos puedes encontrar como @frecuencia quiropráctica. Búscanos y disfruta de esta información que es compartida para ustedes, para que se informen, para que conozcan el trabajo de los quiroprácticos y sobre todo para que puedan iniciar este proceso de lo que es vivir Una experiencia. un estilo de vida quiropráctica. Y pues recuerda que la quiropráctica es para todos. Pero no todos son para la quiropráctica. Nos vemos en otro pod.